empezar el acto de hoy en un sitio maravilloso como es el Salón de Capitanes Generales de la antigua Capitanía General Oimador. En primer lugar, bienvenido, excelentísimo señor Teniente General, excelentísimos generales, ilustrísimos coroneles y demás jefes, ilustrísimas autoridades civiles, queridos socios del Club de la Constitución, señoras y señores. Es para el Club un gran honor el poder impartir hoy, celebrar este acto y esta conferencia en un lugar tan emblemático y tan querido por Granada como es la antigua Capitanía General. Así que, para la presentación de nuestro conferenciante, le cedo la palabra al vicepresidente del Club de la Constitución, don Mariano Vera. Mariano. Querido presidente, señor Teniente General, diplomado de Estado Mayor, querido presidente, querido secretario general, señoras, señores, autoridades. Tengo el alto honor esta tarde de presentar al conferenciante, que no es ni más ni menos, como todos sabemos, el jefe de la casa que nos aloja. Nuestro club se siente indudablemente esta tarde feliz porque desde hoy va a engrosar nuestro conferenciante esa gran lista de ilustrísimas y excelentísimas personalidades que han hecho las delicias de los que hemos tenido la enorme suerte de escucharles en este Club de la Constitución tan querido por nosotros y por Granada. Sin más dilación, paso a indicar que nuestro conferenciante, don Jerónimo de Gregorio Montmeneu, nació en Madrid el 13 de junio, el día de San Antonio, y no creo que tenga ningún inconveniente en que diga el año porque es muy joven, en 1960. Está casado con Olga Esteban Pardo, natural de Zaragoza, y tiene dos hijos, de los cuales se siente muy orgulloso, Jerónimo y Cristina, y dos nietos que me consta que le dan mucho que hacer y con el que se divierte, algunas veces no sin cierto problemilla. Ingresó en el ejército el 26 de julio de 1977 y desarrolló sus estudios de la enseñanza militar de formación en la Academia General Militar de Zaragoza y Academia de Infantería de Toledo, donde recibió el premio extraordinario al mejor comportamiento militar. En el mes de julio de 1982 fue promovido al empleo de teniente de infantería, siendo su primer destino el Regimiento de Infantería Mecanizada UAT-RAS número 55 de Madrid. Posteriormente, durante los empleos de teniente y capitán, ocupó destinos fundamentales de mando en unidades de la Fuerza, Regimiento de Infantería Alcázar de Toledo número 61 de Madrid, Regimiento de Infantería Motorizada Garellano número 45 de Bilbao, Centro de Instrucción de Reclutas 14 General Asensio, Palma de Mallorca, y Regimiento de Infantería Mixto Soria número 9 de Sevilla. En el año 1994 asciende al empleo de comandante y realiza el curso de Estado Mayor, que finaliza en el año 1996 con el número 1 de su promoción, siendo destinado al Estado Mayor de la Brigada Acorazada Guadarrama 12 y posteriormente a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. Entre junio de 2000 y junio del 2001 realiza el curso de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos de América, finalizando con la calificación de sobresaliente y recibiendo el premio Smith Award al mejor alumno en Historia Militar. Posteriormente, es destinado de nuevo a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, donde asciende por selección en el año 2002 al empleo de Teniente General. En julio del 2004 es destinado al Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo número 61, ejerciendo el mando del Batallón de Infantería de Carros de Combate UAT-RAS 1161.
En enero de 2007 es destinado al Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa como consejero con los ministros José Antonio Alonso Suárez y la malograda Carmen Chacón Piqueras. En diciembre del 2009 es destinado para el mando del Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla número 16 de guarnición en Badajoz, donde permanece hasta diciembre del 2011. Tras un breve periodo en comisión de servicio en la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico, es promovido al empleo de general de brigada el 8 de noviembre del 2012 y destinado como asesor del jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. El día 15 de marzo del 2013 es nombrado director de la Academia General Militar. El 19 de febrero del 2016 asciende al empleo de general de división y es nombrado asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. El 20 de mayo del mismo año es nombrado director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. El 18 de marzo del 2017 es nombrado director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar y el 3 de noviembre del mismo año asciende al empleo de teniente general. El 9 de julio del 2018 es nombrado asesor del jefe de Estado Mayor del Ejército. Desde el 2 de marzo del 2019 desempeña el cargo de jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra y es también comandante militar de Granada. Tiene experiencia en misiones de paz, participando en el Estado Mayor de la Brigada Española Fabric Quinta, Extremadura, en la Fuerza de Estabilización de la OTAN, SFOR, para Bosnia-Herzegovina en el año 1997. En el año 2003 ha desempeñado también funciones de oficial de enlace en el cuartel general del Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Tampa, Florida, para las operaciones Enduring Freedom en Afganistán. Entre los cursos militares nacionales con que cuenta están el de oficial especialista en carros de combate, profesor de Educación Física del Estado Mayor, tripulaciones de carro de combate Leopardo 2E, operaciones de paz, alta gestión logística y el 55º curso monográfico de la Defensa Nacional. Ha realizado cursos militares en el extranjero, destacando el Multinational Staff Officer Orientation, Escuela de la OTAN y el Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos de América. Es diplomado en Altos Estudios Internacionales, Sociedad de Estudios Internacionales y habla el idioma inglés con un nivel OTAN reconocido. Entre las condecoraciones con las que cuenta nuestro ilustre conferenciante, tenemos la Gran Cruz al mérito militar con distintivo blanco, Gran Cruz, placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 7 cruces al mérito militar con distintivo blanco, Cruz al mérito naval con distintivo blanco, Cruz al mérito aeronáutico con distintivo blanco, Cruz con distintivo blanco en la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, Cruz al mérito policial con distintivo blanco, medalla OTAN de la antigua Yugoslavia, medalla Mariscal Troponsky y del Ejército de Brasil. Como ven, no le falta más mérito a nuestro ilustre conferenciante, pero los que estamos lejos del ámbito castrense, pues lo percibimos como una persona cercana, de trato afable, inteligente y en definitiva el amigo íntegro, el amigo ideal y al que deseamos desde luego una larga, excelente y buenísima estancia en esta bella ciudad de Granada que lo acoge, como él ya ha podido comprobar, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidente, por esa presentación. La verdad es que uno se va haciendo mayor y escuchar todo el currículum de corrido da un poquito de vértigo, ¿no? Hacía tiempo que no lo escuchaba. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este emblemático edificio de Capitanía General, una parte muy importante de la historia de Granada y también de la presencia a lo largo del tiempo del Ejército de Tierra en esta bella ciudad.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Mi general, especialmente a ti. Tenemos el honor de contar aquí con un antiguo teniente general jefe del MADOC, lo cual siempre es un privilegio. Bien, me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento al Club de la Constitución por darme esta oportunidad de pronunciar una conferencia en un foro tan respetado que además goza de tanto prestigio dentro y fuera de Granada. No cabe duda de que es un honor para mí y también para el MADOC que dirijo. Espero responder a las expectativas que ha levantado el presidente y no aburrirle demasiado. Bien, como todos sabemos, y no hace falta decirlo en este foro, nuestra Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y una herramienta fundamental para articular nuestra convivencia a través del reconocimiento y puesta en práctica de nuestros valores como sociedad. Es, en definitiva, un instrumento clave que regula nuestro sistema de derechos y libertades y que se ha revelado a lo largo de su existencia como el marco esencial capaz de proporcionar a nuestra sociedad progreso, bienestar y libertad. Nosotros, las Fuerzas Armadas, también somos parte de la Constitución. Unas Fuerzas Armadas modernas y eficaces, perfectamente integradas en la sociedad de la que proceden y a la que sirven. Una institución que, en mi opinión, es de las que más y más rápido ha cambiado en los 41 años de vida que tiene nuestra Carta Magna, con 3 hitos que resaltaría como muy importantes. En primer lugar, la completa profesionalización. Hemos pasado en muy poco tiempo y con eficacia de un ejército conscripto, de reemplazo, a un ejército profesional, del que nos enorgullecemos hoy en día. La perfecta y completa integración de la mujer. Desde finales de los 80, la mujer está perfectamente integrada en las Fuerzas Armadas, puede ocupar cualquier vacante y en absoluta igualdad de condiciones, y estoy hablando también en igualdad de condiciones, en igualdad de sueldo, que los hombres. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas son también un modelo de integración y de igualdad. Y el último hito que me gustaría resaltar es pues, nuestro ingreso en la OTAN, el resto de organizaciones internacionales y nuestra salida fuera del territorio nacional a trabajar con nuestros aliados en las operaciones. Una salida que ha sido muy buena para las Fuerzas Armadas en general, porque nos ha enseñado mucho y entre las cosas que nos ha enseñado es que, fundamentalmente, que estamos a la altura de los mejores. Todos los países de primer nivel se rifan a los oficiales, a los suboficiales y a la tropa española porque están deseando trabajar con ellos y eso nos ha dado un prestigio tremendo. Bueno, tampoco hace falta que lo diga en este foro, pero quiero comenzar por la misión que la Constitución nos asigna a las Fuerzas Armadas en su artículo 8, que no es otra que garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Absolutamente todos los esfuerzos que realizamos en las Fuerzas Armadas están encaminados a organizarnos, prepararnos y equiparnos para cumplir con estos cometidos. Es una tarea difícil, porque como veremos, los escenarios de actuación son cada vez más complejos y exigentes. Se caracterizan por la incertidumbre y especialmente por la velocidad a que se producen los cambios, en un mundo globalizado en el que el impacto de las nuevas tecnologías es cada vez mayor. La adaptación al cambio es, pues, una necesidad. Crítica cuando hablamos de defensa, porque afecta a algo tan importante como es la seguridad de los ciudadanos. Y requiere iniciativa, capacidad de anticipación e innovación, así como acierto a la hora de prever posibles escenarios de empleo futuros y deducir de ellos las capacidades necesarias para cumplir con éxito las misiones que tenemos asignadas. Durante mi exposición les voy a hablar de la importancia que tiene definir adecuadamente cuál va a ser ese entorno operativo futuro de actuación y de nuestra visión de ese entorno operativo en el horizonte del año 2035, que es con el que estamos trabajando. Veremos también las decisiones que ha tomado el Ejército de Tierra para afrontar con éxito sus misiones en este nuevo escenario y finalizaremos con el importante papel que ya está jugando MADOC, nuestro MADOC, el MADOC que tiene su cuartel general aquí en Granada, en el desarrollo de este ilusionante proceso de cambio y de modernización que hemos denominado Fuerza 35. Es evidente, somos las Fuerzas Armadas de todos y esta conferencia responde precisamente al derecho que tienen todos los españoles, todos ustedes, a saber y conocer hacia dónde se dirige el empleo y el futuro de sus Fuerzas Armadas.
como un elemento básico de la acción del Estado en la defensa de los intereses de España. De esta forma podremos lograr una mayor identificación con ellas y, por tanto, con la defensa nacional. Porque hay que recordar que la defensa nacional es cosa de todos. Uno de los artículos que más me gusta de nuestra Carta Magna es el artículo 30, que en su punto primero señala que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, todos los españoles. No solo defendemos a España los militares, todos tenemos el derecho y el deber de defender a España. Todos los días podemos ver en la prensa y en los informativos que la tecnología y la dinámica geopolítica están cambiando vertiginosamente el carácter de los conflictos. La competición entre Estados y la proliferación de grupos no estatales que pueden afectar a nuestra seguridad han escalado niveles de intensidad preocupantes en los últimos años y evolucionan de forma rápida y agresiva. Además, la escena internacional está inmersa en una lucha vertiginosa por el dominio de tecnologías críticas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que pueden proporcionar una ventaja decisiva tanto en los mercados como en el campo de batalla. En este escenario, el Ejército de Tierra español se enfrenta a un cambio sustancial del entorno operativo y necesita fortalecer sus capacidades para poder seguir siendo de utilidad y seguir fielmente nuestro mandato constitucional, garantizando la eficacia de nuestra acción cuando la nación requiera una respuesta militar. Es necesario afrontar este reto para no quedar obsoletos. El objetivo que se ha planteado nuestro jefe de Estado Mayor es muy claro: disponer en el año 2035 de unas fuerzas terrestres tecnológicamente avanzadas y con potencia de combate, protección y las capacidades necesarias para operar satisfactoriamente en los futuros escenarios. Esta fuerza, por supuesto, no va a operar sola. Lo hará siempre en el marco conjunto, junto con nuestros hermanos de la Armada y del Ejército del Aire. La Fuerza 35 aportará a la fuerza conjunta, que así es como se llama la fuerza compuesta por unidades de los tres ejércitos, capacidades militares únicas, y su diseño proporcionará eficacia y coherencia para alcanzar lo establecido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en su Directiva de Planeamiento, un documento que emana de la Directiva de Defensa Nacional que emite el Gobierno. El MADOC, uno de los mandos de primer nivel del Ejército de Tierra, es y será un protagonista importante en el proceso de diseño de estas nuevas fuerzas. Somos el órgano responsable de la gestión del conocimiento, así como de la dirección, inspección, coordinación e investigación en materias tan relevantes para la eficacia del Ejército como la doctrina, orgánica, materiales, enseñanza y sistemas de instrucción, adiestramiento y evaluación. En definitiva, el MADOC, además de un instrumento muy relevante para la eficacia del Ejército de Tierra, nos gusta decir que es también el motor del cambio para su necesaria transformación. Pero ¿cuál es ese entorno operativo futuro en el que el Ejército de Tierra tendrá que cumplir sus misiones? ¿Qué parámetros lo van a definir? Voy a intentar explicarlo de forma general. Si echamos un vistazo a la situación geoestratégica actual, se nos presenta un escenario complejo, de rápido y continuo cambio en un contexto multipolar. Un escenario estratégico en el que resulta difícil el proceso de toma de decisiones, las alianzas parece que se debilitan y aparece una clara tendencia a la proliferación de regionalismos, conflictos y acciones violentas. Un mundo, en definitiva, sumamente inestable. Esta situación provoca cambios vertiginosos que dificultan la identificación de tendencias y reducen la estabilidad de los procesos. Una incertidumbre que únicamente se puede mitigar con una adecuada valoración e identificación de aquellos patrones de cambio más determinantes con impacto en la seguridad. En el horizonte 2035 podemos suponer que algunos actores no estatales, tales como ciudadanos empoderados, corporaciones transnacionales, organizaciones no gubernamentales o ciudades-estado, podrán ser más influyentes de lo que son actualmente. Por ejemplo, las corporaciones del llamado grupo GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon u otras que pudieran haber crecido de forma similar, tendrán una gran influencia en la toma de decisiones a nivel global y supondrán un importante pilar en la distribución del poder internacional. Es por ello que podemos afirmar que la cooperación entre Estados y todos estos actores no estatales será esencial, especialmente en lo que se refiere a asegurar el acceso y buen uso de los espacios comunes globales. El punto de partida del estudio que hemos realizado sobre el entorno futuro son las dinámicas de transformación de la seguridad global, que nos proyectan hacia un escenario estratégico, como hemos dicho, volátil, incierto
complejo, dinámico e inestable, que se caracteriza sobre todo por la globalización, que ha provocado una transformación en la estructura y funcionamiento de los Estados, la aparición de nuevos actores de carácter no estatal, la pérdida de identidad nacional y el auge de la identidad grupal, también la complejidad e incertidumbre que surgen de la dificultad para prever el origen, la entidad y la naturaleza de las amenazas y los desafíos, y por último por la fragmentación, consecuencia de la dificultad de conseguir una postura común ante la crisis. Sirva como ejemplos la reacción internacional en los casos de Libia o Siria, o la diferencia de criterios en la propia Europa respecto al enfoque principal de nuestra seguridad hacia el flanco sur o hacia el flanco oeste. Serán además particularmente relevantes la creciente rivalidad entre grandes potencias, lo estamos viendo ya, con el caso de Estados Unidos, China, Rusia, y las dinámicas internas propias de cada sociedad. Tales circunstancias favorecerán una mayor competición geopolítica en todos los ámbitos, impactando en el orden internacional establecido y difuminando, y esto es muy importante, los límites entre paz y guerra o conflicto. En este escenario global, cuando hablamos de política de seguridad nacional, el marco obligado de referencia al que debemos acudir es la Estrategia Nacional de Seguridad del año 2017, en la que vienen definidos claramente tanto amenazas como desafíos que se presentan a nuestra seguridad. Según este documento, las principales amenazas a que nos enfrentamos son los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre infraestructuras críticas. Especial mención merece la amenaza del terrorismo yihadista, uno de los principales problemas de seguridad a los que se enfrenta el mundo y que también ha mostrado toda su brutalidad en España. Como desafíos a afrontar, la Estrategia de Seguridad Nacional señala la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y el cambio climático. Es muy importante comprender que, como es evidente, estas amenazas y desafíos no existen aislados, sino que están absolutamente interconectados. Sus efectos traspasan fronteras y se materializan con frecuencia en los espacios comunes globales, como el ciberespacio, el espacio marítimo, el espacio aéreo y el ultraterrestre. Por otro lado, las características de la sociedad española y de las sociedades que viven en áreas regionales de interés para España tendrán una enorme influencia a la hora de determinar los entornos en los que van a operar las fuerzas terrestres. En este sentido, no podemos olvidar que España es un país de vocación europea, mediterránea, pero también con una importante dimensión atlántica y una especial relación con Iberoamérica. No se puede olvidar, por otra parte, que las amenazas y desafíos globales requieren hoy más que nunca respuestas integrales, coordinadas y cooperativas. Por ello, las Fuerzas Armadas deben ser un instrumento más de la seguridad nacional, junto con otros instrumentos importantes del Estado, como el diplomático, el económico o el informativo, y con otros actores también relevantes de nuestra sociedad. Este es un punto muy importante. Cada vez más, la seguridad y la defensa es cosa de todos. En la dinámica geopolítica actual de competición o incluso en caso de conflicto, las Fuerzas Armadas no siempre serán el instrumento más importante para defender los intereses nacionales. Hoy en día, cualquier actuación en el ámbito de seguridad y defensa, para tener éxito, requiere de la acción coordinada, o mejor dicho, integrada, de todos los instrumentos del Estado y también de los sectores sociales. En este entorno global, ¿cuál será el empleo de las Fuerzas Armadas y, en concreto, de las fuerzas terrestres? Para responder a esta pregunta es de vital importancia la adecuada definición de los marcos de actuación, cada uno de ellos con características propias, porque van a condicionar las aptitudes y procedimientos de todos los medios, fuerzas y capacidades militares que deben operar en cada uno de ellos. Unas capacidades que es evidente que no se pueden improvisar y que lleva tiempo y esfuerzo a adquirir. Con objeto de definir este nuevo marco de actuación al que se enfrentarán las fuerzas terrestres, el MADOC elaboró en 2018 un magnífico documento denominado Entorno Operativo Terrestre Futuro, que está alineado con la Estrategia de Seguridad Nacional
en el que se definen los 3 ámbitos de seguridad en los que desarrollarán sus cometidos las fuerzas terrestres como parte, he dicho, de la fuerza conjunta. Un escenario de seguridad del territorio nacional, ligado a la defensa nacional, requerirá misiones de disuasión, presencia y vigilancia permanentes, y, llegado el caso, defensa militar de nuestros espacios de soberanía, ampliados a los espacios de interés preferente. Un escenario de seguridad exterior y de proyección de estabilidad, para responder fundamentalmente a los compromisos internacionales, multilaterales o bilaterales que tiene España y, por supuesto, a la protección de los intereses nacionales en el exterior. Y un tercer escenario general, transversal a los anteriores, en el que las fuerzas terrestres contribuirán a proteger la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, proporcionando una respuesta específica o contribuyendo a una respuesta integral como parte de la acción del Estado, tanto en su dimensión nacional como internacional. Basándonos en estos escenarios de seguridad, se han definido básicamente 4 espacios de las operaciones, en función de su mayor o menor probabilidad y peligrosidad. Escenarios urbanos, en zonas de desarrollo y densamente poblados. Hay informes de las Naciones Unidas que confirman una irreversible tendencia que hemos venido experimentando en las últimas décadas. Se estima que hoy el 55,3% de la población global vive en ciudades y se espera que para el 2030 esta cifra alcance el 60%. Además, las ciudades de más de 1 millón de habitantes han aumentado de 371 a 548 en menos de 20 años. Escenarios también donde predominen zonas de difícil acceso, frentes discontinuos, con movilidad reducida, en zonas fronterizas donde conviven crimen organizado, terrorismo y adversario asimétrico. En tercer lugar, escenarios donde el adversario tenga una tecnología parecida o incluso más avanzada en determinadas áreas. No siempre vamos a tener la superioridad tecnológica, porque hay tecnologías disruptivas que están al alcance de mucha gente. Y finalmente, un escenario donde hay que reforzar y apoyar a las autoridades civiles, lo vemos aquí en España muchas veces, en situaciones de catástrofes naturales o incluso en situaciones de seguridad. A pesar de que los conflictos armados y las acciones violentas seguirán siendo las amenazas más significativas para la seguridad, no debemos olvidar las que se desprenden de las denominadas estrategias híbridas. Esta es una palabra que habrán escuchado muchas veces en los informativos o habrán leído en la prensa, en la que estados y actores no estatales combinan de manera sincronizada todos los instrumentos a su alcance durante la llamada fase de competición previa a un conflicto armado. Esta es la denominada zona gris, también habrán oído hablar de ella, donde el adversario realiza acciones por debajo de un determinado umbral de violencia para no desencadenar una respuesta armada y conseguir sus objetivos. Voy a poner un ejemplo. El paradigma de actuaciones de este tipo de crisis es la que hemos vivido, o la que vivimos en Crimea en el año 2014. Rusia, recurriendo a acciones políticas, económicas, diplomáticas, de desinformación y también militares, logró mantener un ambiente de incertidumbre por debajo del nivel de certidumbre que necesitamos las sociedades occidentales para articular una respuesta militar contundente, consiguiendo finalmente su objetivo, que era controlar Crimea. Es decir, las sociedades occidentales somos un poco binarias, estamos en guerra o estamos en paz, y hay toda una gama de grises completa en medio. Necesitamos realmente indicios muy fuertes y muy seguros para desencadenar una cosa tan importante como es una respuesta armada, y el nuevo tipo de conflicto se basa en eso, en mantener ese umbral de respuesta bajo para conseguir los objetivos sin desencadenar una respuesta. En este contexto, como podemos adivinar, el concepto tradicional de frontera segura, antiguamente, cuando la frontera física estaba segura, el país está seguro, pues queda absolutamente difuminado. Las amenazas, como hemos visto, y los riesgos son globales y transfronterizos. Por lo tanto, ya uno no se puede sentir seguro si tiene sus fronteras físicas aseguradas. Y por eso se ha abierto paso a este concepto que se llama de frontera avanzada. ¿En qué consiste este concepto de frontera avanzada? Consiste en que los países a veces se ven obligados a proyectar su acción sobre zonas lejos de sus fronteras físicas,
zonas inestables, donde se están gestando amenazas que pueden afectar a su seguridad y golpear en territorio nacional. La finalidad de esas acciones, que pueden ser económicas, políticas, diplomáticas o militares, es al final evitar que esos problemas se conviertan en un riesgo cierto para nuestra población. Y es por eso he puesto el ejemplo del Sahel, por la que España, Francia y Europa en general está interesada en esa presencia en la banda del Sahel. Nosotros estamos en Mali, en la República Centroafricana, en Senegal, porque consideramos que es una zona de interés para la seguridad de los españoles. Además, para añadir una mayor complejidad a todo este escenario que ya de por sí es difícil, a los ámbitos clásicos en los que antiguamente se desarrollaba la guerra o los conflictos, que eran la tierra, el mar y el aire, hay que añadir dos ámbitos nuevos, el ámbito cognitivo y el ámbito ciberespacial. ¿Qué es el ámbito cognitivo? Es aquel en el que la hiperconexión, globalidad y desarrollo tecnológico en el ámbito de la comunicación social conforman un espacio intangible de las operaciones, sin límites definidos y de importancia primordial, donde se disputarán la capacidad de juicio, la toma de decisiones y la percepción de la realidad de las personas. No es algo nuevo, se ha hecho siempre, pero en el futuro habrá muchos más medios para conseguirlo. No hay que olvidar que en un Estado democrático, en un país democrático, el centro de gravedad crítico, entendiendo por tal aquel del que emana toda su fuerza y que constituye a su vez su punto más vulnerable si es atacado, en los países democráticos, como digo, es la voluntad de sus ciudadanos, sin duda. El ámbito ciberespacial adquirirá una gran relevancia, también lo estamos viendo todos los días en los informativos, debido a su presencia en todos los aspectos de los ámbitos físicos, con una incidencia mucho mayor que la actual. Los adversarios serán capaces de conseguir efectos en los sistemas de mando y control, no solamente de fuerzas militares, también de infraestructuras y servicios críticos. Podrán comprometer sistemas y redes, dañar información o acceder a información confidencial y compartirla sin autorización. Por último, la evolución tecnológica será sin duda uno de los motores más determinantes del entorno operativo 2035. La velocidad, complejidad y ubicuidad a la que se produce actualmente la innovación tecnológica y su posible empleo como arma por un cada vez mayor número de actores, estatales y no estatales, será un factor determinante en la naturaleza futura de los conflictos. Ya no se podrá dar por supuesta la ventaja tecnológica frente al adversario, por lo que es absolutamente necesario innovar para mantener una ventaja que es crítica. En este entorno operativo, las fuerzas terrestres se verán ampliamente comprometidas en la mayoría de los conflictos armados, ya sean convencionales o irregulares, y en todas sus dimensiones. Su presencia continuará siendo una condición imprescindible para mostrar la resolución de un país, su compromiso con sus aliados y para controlar los acontecimientos sobre el terreno. Hay que resaltar que en el resto de las dimensiones, aire, mar, espacio y ciberespacio, se puede influir sobre lo que ocurre en tierra, pero no controlarlo. Solamente las fuerzas terrestres disponen de esa capacidad para controlar población y territorio durante la conducción de una crisis. Resumiendo mucho, la aportación de las fuerzas terrestres a ese empleo futuro de las Fuerzas Armadas se resume en 3 puntos. Disuasión, respuesta escalonada para la gestión de crisis y, en caso necesario, finalmente, ocupación del terreno y de los objetivos clave, de modo que se pueda influir sobre la población y apoyar a las autoridades civiles. Bien, ¿en qué consiste el proyecto Fuerza 2035? El proyecto Fuerza 2035 o Fuerza 35 es la solución del Ejército de Tierra para dar respuesta al proceso de planeamiento militar que lidera el GEMAZ, con la finalidad de mantener unas Fuerzas Armadas eficaces y proporcionadas al nivel de ambición que se ha establecido. El diseño, la experimentación y el equipamiento de esa fuerza son prioridades que centran ahora todos nuestros esfuerzos. Queremos que nuestro ejército siga siendo siempre una herramienta resolutiva para la consecución de espacios de libertad y seguridad en defensa de los intereses de España, donde y cuando se precise. La Fuerza 35 es, por tanto, un proyecto a largo plazo de transformación del Ejército de Tierra para que pueda aportar de forma eficaz ventajas incontestables a la estructura operativa conjunta,
mediante el cumplimiento de 4 misiones principales, que son las que vemos en pantalla: control del territorio y población, operaciones rápidas y decisivas, demostración de fuerza y compromiso con nuestros aliados y herramienta de disuasión. La transformación afectará a todas las unidades de las fuerzas terrestres. Inicialmente se comenzará por transformar la unidad que consideramos de referencia, que es la que llamamos Brigada 35, y posteriormente se extenderá al resto de unidades que componen la fuerza. Para que se hagan una idea, una brigada es una unidad de una entidad aproximada entre 3.000 y 4.000 efectivos, más bien 4.000 efectivos, al mando de un general, y que reúne un conjunto de capacidades de combate, de apoyo al combate y apoyo logístico que hacen que pueda cumplir con una misión de carácter limitado con cierto grado de autonomía. El Ejército de Tierra ha estructurado esta transformación en 3 fases que vemos en pantalla. La primera es de estudios conceptuales, en la que se está identificando, esbozando y sometiendo a debate una nueva teoría de empleo de la fuerza, cómo serán las nuevas estructuras, así como los materiales y tecnologías necesarios. De forma concurrente, en noviembre de 2018 comenzó la segunda fase de experimentación de la parte conceptual, así como de nuevos materiales y tecnologías disponibles. Y a partir de diciembre de 2019, momento en el que se han recogido los primeros resultados de un primer tramo, se ha iniciado una tercera fase de implantación o consolidación de todo lo que ha funcionado. Bien, es evidente que la tecnología del año 35 será significativamente diferente a la adquirida en la actualidad y en algunos casos la de ahora habrá quedado ya obsoleta. Por ello, para alcanzar el resultado final deseado en el horizonte que nos hemos marcado, de una fuerza tecnológicamente avanzada, es preciso alcanzar progresivamente algunos hitos, el año 24 y el año 30. En el año 2024 está previsto que generemos una fuerza posible con plataformas 8x8, lo habrán visto también en la prensa, plataformas que se llaman Dragón, son vehículos blindados terrestres. En el año 2030 pretendemos disponer de una fuerza avanzada ya más próxima al estado final perseguido, con tecnología bastante avanzada. Y en el 2035 habremos completado la transformación de nuestra fuerza terrestre ajustada a las posibilidades existentes y suficientemente capaz como para lograr una ventaja militar, por lo que la llamamos fuerza de ventaja. ¿Cuál es el papel del MADOC en este importante proyecto de cambio? Bien, para un proyecto de la importancia de la Fuerza 35, el jefe de Estado Mayor del Ejército ha designado ya a la Brigada de la Legión, la tenemos muy cerquita, en Almería, como Brigada Experimental 35, responsable de ejecutar todas las actividades de experimentación necesarias para extraer todas las conclusiones y validar hipótesis, procedimientos y estructuras. Para llevar a cabo la transformación, a nuestro MADOC, se le ha asignado participar de los cometidos relacionados con el estudio y la experimentación en el ámbito de la Fuerza 35. En primer lugar, y como punto de partida, se ha publicado el documento al que me he referido anteriormente, Entorno Operativo 2035, en el que han participado expertos militares y civiles, así como varias universidades, con un papel muy relevante de la Universidad de Granada. Tomando como referencia este documento, el MADOC ha tenido un papel importante en el estudio para el diseño orgánico de las unidades y estructuras capaces de operar con éxito en estos escenarios, así como en la redacción de los conceptos operativos en el marco de las diferentes funciones de combate que deben constituir el marco de empleo de las unidades. Hemos participado en la elaboración del plan de experimentación y participamos en la dirección de este proceso, incorporando las lecciones aprendidas, así como con la puesta en marcha y seguimiento de proyectos de investigación nacionales y de los países de nuestro entorno. Participamos también activamente en el proceso de obtención de recursos materiales y de incorporación de nuevas tecnologías, con objeto de satisfacer las necesidades que se van identificando. A su vez, ejercemos de vínculo con la Universidad de Granada ante la necesidad de trabajar con todas las universidades para identificar espacios de innovación y tecnología que puedan ser de utilidad para la Fuerza 35. La ubicación del MADOC en Granada, una ciudad con vocación tecnológica, científica y cultural que apuesta por la innovación, hace que podamos trabajar en un entorno privilegiado. Las relaciones entre el MADOC y la Universidad de Granada, durante muchos años en el ámbito de la investigación,
han permitido una mejora constante de la fluidez en el intercambio de información y en la calidad de las acciones acometidas. Todo ello gracias al excelente marco que proporciona el acuerdo entre Ejército de Tierra, MADOC y Universidad de Granada, y una estructura organizativa permanente como es el centro mixto que existe, MADOC, Universidad de Granada. No obstante, en este entorno operativo tan tecnificado, no podemos olvidar que la clave del éxito de cualquier transformación de una organización está siempre en su dimensión humana. Y aquí el MADOC, responsable de la formación y el perfeccionamiento de todo el personal del Ejército de Tierra, está jugando también un papel muy relevante en las capacidades de esa fuerza futura. De hecho, nuestro jefe de Estado Mayor ha establecido claramente que el centro de gravedad del Ejército es el combatiente y ha fijado como primera prioridad su formación, motivación y moral. Ha determinado que debemos inculcar a todos los componentes del Ejército, con el ejemplo, los valores de nuestra institución, potenciar su capacidad de liderazgo a través de la iniciativa y garantizar su disponibilidad para el servicio. Estos valores propios del Ejército de Tierra, extraídos de nuestras reales ordenanzas, de los que nos sentimos orgullosos, son los que pueden ver en pantalla: valor, espíritu de sacrificio, disciplina, compañerismo, espíritu de servicio y honor. Por todo ello, desde el punto de vista de la formación, en el MADOC apostamos por mantener un permanente equilibrio entre el factor humano, nuestro activo más importante, y la rapidez de incorporación de las tecnologías emergentes. Es evidente que la velocidad de cambio del entorno operativo en el que las Fuerzas Armadas están desempeñando sus funciones requiere profesionales con determinación, iniciativa, creatividad y capacidad de adaptación. Cualidades que se alcanzan mediante una correcta definición de los modelos de carrera, así como con el adecuado diseño de la enseñanza. El estilo de liderazgo adecuado, el modelo correcto para operar con éxito en este nuevo entorno operativo, es el que nosotros denominamos liderazgo orientado a misión. Este estilo de mando surge como respuesta a la inherente incertidumbre y fricción siempre presentes en la guerra y ahora cada vez más en los conflictos. Permite a líderes y subordinados tomar decisiones independientes y decisivas en función de la situación. Se trata de ejercer una iniciativa basada en el intento del mando, en el propósito del mando, aunque signifique no seguir las instrucciones iniciales. La clave del éxito es un propósito del mando claro, la confianza y el entendimiento entre mando y subordinado y la asunción de determinados riesgos. El resultado es una mayor velocidad para observar, orientarse y decidir, lo que permite aprovechar las oportunidades en el momento en el que se produce. La implantación plena y total de este método pasa no solo por cambiar determinados reglamentos o procedimientos o incluso la manera de transmitir las órdenes, sino por un cambio importante en la cultura de toda la institución que debe iniciarse en la enseñanza de formación y continuarse en las unidades. Consideramos, por tanto, necesario disponer de una ventaja cualitativa mediante un impulso tecnológico y la formación del personal, reteniendo el talento desde la propia organización tras una adecuada selección y preparación que nos permita formar líderes cada vez más preparados y, sobre todo, excelentes en valores. Voy concluyendo. El Ejército de Tierra tiene la responsabilidad de mantener unas fuerzas terrestres preparadas y eficaces para el combate, tanto de hoy como el del futuro. Para cumplir con este propósito, se ha iniciado un proceso de transformación que, como les he dicho, hemos denominado Fuerza 35. Parece claro que la respuesta de un ejército a cualquier situación de crisis o conflicto no puede improvisarse y que, por tanto, es vital organizarlo, equiparlo y prepararlo de acuerdo con los posibles escenarios de actuación. El entorno operativo en el horizonte 2035, como hemos visto, se presenta incierto, complejo y cambiante, constituyendo un auténtico reto para la actuación eficaz de las fuerzas terrestres en el marco de la acción conjunta e integradas también con el resto de instrumentos del Estado. Parece claro que, aunque el futuro es imposible predecirlo con exactitud, la facultad, la capacidad de adaptación será clave para el éxito. No podemos limitarnos a actuar de forma reactiva, hay que innovar. No obstante, creemos que a pesar de los cambios que estamos abordando en áreas como la organización, los materiales y los procedimientos, el centro de gravedad del Ejército de Tierra ha sido
y seguirá siendo el combatiente. Las máquinas desplazarán a los humanos en ciertas funciones, pero no los sustituirán. Será esencial maximizar los recursos humanos de las fuerzas terrestres, captar y retener el talento e implantar una nueva forma de mandar, haciendo crecer a nuestros líderes. El mando orientado a la misión, cuya filosofía es otorgar a los subordinados el máximo grado de iniciativa posible dentro del propósito del jefe, con la finalidad de acortar el ciclo de decisión, se irá imponiendo paulatinamente. En definitiva, la articulación de la Fuerza 35 constituirá un cambio radical en el ámbito doctrinal, en las estructuras orgánicas y especialmente en el desarrollo del liderazgo. No solo supone un cambio estructural de materiales y tecnología de última generación, sino también y sobre todo constituye un profundo cambio cultural. En este proceso de transformación, el MADOC está jugando ya un papel clave. Ya termino. El verdadero ejercicio de prospectiva será el que nos lleve a conseguir la mejor combinación de capacidades para adaptarnos a los cambios, en lugar de intentar adivinar dónde y cómo será el próximo conflicto, teniendo siempre presente que el margen de error se amplía conforme nos distanciamos más en el tiempo. Por esta razón, el proceso de cambio debe ser flexible y cíclico, para que siempre exista la oportuna realimentación que facilite la continua adaptación de la forma más óptima. Por supuesto, una condición imprescindible para que estos proyectos lleguen a buen puerto es contar con una financiación adecuada y estable, que garantice la adquisición de las tecnologías precisas y la dotación de los materiales adecuados para las unidades. Pensamos que el éxito de este proceso de modernización es vital. Es vital porque lo que está en juego es la seguridad y la defensa de todos los españoles, que es lo mismo que decir la preservación de nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestros valores, así como nuestro progreso y nuestro bienestar. Muchas gracias. Muy bien, como viene siendo habitual y tradicional en las conferencias que organiza el club, pues tenemos a gala el abrir el micrófono para cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta con respecto a la conferencia que se acaba de impartir. Simplemente con pedir la palabra, pues le acercan el micrófono y pueden formularla para que Su Excelencia pueda contestar. Por allí al final. ¿Podría contarnos algo acerca del blindado de 8 ruedas que se ha rescindido el contrato? Sí. Un momentito, Juan, que te van a... Sí, lo he oído. ¿No? Pregunta por el blindado 8x8. Sí, pregunta por el blindado 8x8 en Dragón, que si podría adelantar algo de cuál es la situación. Entiendo, ¿no? Sí. Bueno, como saben, el Gobierno aprobó el año pasado en Consejo de Ministros una dotación de 2.100 millones de euros hasta el año 2030 para este proyecto que es el Dragón. El Dragón es un vehículo blindado 8x8 con una torre armada, que es un poco el esqueleto de esta Fuerza 2035. Inicialmente el Dragón se había pensado en que fuera fabricado por un consorcio de 3 empresas españolas, General Dynamics, SAPA y Indra, me parece que es. Y bueno, en ese sentido se habían encaminado todos los trabajos, se habían construido, me parece que 4 prototipos. Al final no ha habido acuerdo con las empresas y el proyecto tendrá que salir a licitación pública, con lo cual se puede asignar a empresas nacionales o a empresas que no son nacionales, preferentemente europeas. Creo que ahora, además ha salido en la prensa, los trámites de licitación está estudiándose a ver si se pueden realizar a través de la OCCAR, que es la Agencia de Armamento Europea, pero tenemos la seguridad que en un horizonte no muy lejano podremos contar con este vehículo que, como digo, es un poco el esqueleto de todo lo que va a ser la Fuerza 2035, ¿no? Si no se adjudica al final a una empresa española, imagino que con esa intención que hay siempre de que la industria nacional de defensa
se beneficie en lo posible de estos proyectos, pues es posible que se pueda incluso fabricar aquí en España, no sé, con licencia, como se hace con el Leopardo 2E, con licencia extranjera, pero se fabrica en España. Me preocupa por la dependencia en tecnología en el futuro, porque con una pulsa electromagnética no nuclear, o peor todavía nuclear, hace frita toda la tecnología en el campo de la batalla. ¿Está pensando en armas de guerra que con degradación sigue funcionando? ¿O alguien está pensando en esta ocurrencia? Conforme nos vamos tecnificando, cada vez paradójicamente nos hacemos más vulnerables a ciberataques o a pulsos electromagnéticos que acaben con nuestro sistema de mando y control o con nuestros sistemas electrónicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos que fui a visitar el puesto de mando de la brigada digitalizada, que llamaba entonces, era el año 2000, y allí el general estaba rodeado absolutamente de monitores, tenían vehículos aéreos no tripulados que emitían imágenes a 2 televisiones, un avión que volaba a 10.000 pies y desde arriba podía fotografiar mariquitas en el suelo, en fin, veían en un mapa digitalizado la situación de todos sus vehículos y entonces en un rincón ignorado de todos había un señor con una mesita pequeñita, un mapa tradicional y unas figuritas de carros de combate como las que utilizan los niños para jugar, que las iba moviendo, y yo les pregunté, ¿y ese quién es? Dice, ese no pinta nada, pero como se vaya la luz pasa a ser el más importante, ¿no? Este es el tema. Entonces, efectivamente, una de las condiciones más importantes para los equipos que estamos desarrollando es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? La capacidad para operar en entornos degradados, ¿no? Y esa es una parte importante, que el equipo tenga esa capacidad, pero lo más importante es que el que tenga esa capacidad sea el que maneja el equipo. Es decir, por el hecho de tener GPS que con el teléfono móvil pues nos sitúan al metro en segundos, pues no podemos perder la habilidad de manejar el plano y orientarnos, porque en un momento determinado el teléfono móvil o el GPS puede dejar de funcionar. Y para maniobrar es necesario saber dónde estás tú y a dónde tienes que ir. Entonces, resiliencia, la solución es resiliencia en los equipos y resiliencia en los que operan los equipos. Buenas tardes, mi teniente general. Enhorabuena por la ponencia. Y quisiera saber qué actuaciones está realizando el Ejército de Tierra en el norte de África o en la zona del Sareb para asegurar la defensa nacional. Tenemos 300 y pico, me parece recordar, efectivos en Mali desde hace tiempo ya. Es una misión de la Unión Europea, también la de la República Centroafricana, allí tenemos menos gente. Son misiones habitualmente de seguridad cooperativa, es decir, lo que estamos haciendo, como saben, en Mali hay una misión de combate que es la operación Barkhane, que lleva Francia, y nuestra misión es una misión de la Unión Europea que es, como digo, fundamentalmente de seguridad cooperativa. ¿En qué consiste la seguridad cooperativa? La seguridad cooperativa consiste en nos desplazamos para enseñar a las propias Fuerzas Armadas de Mali a sostenerse por sí mismas y a ser un elemento que proporcione estabilidad, porque sabemos que sin estabilidad no es posible, sin seguridad no es posible la estabilidad y sin estabilidad no es posible progreso. Entonces, digamos que les estamos ayudando, les estamos instruyendo a que puedan luchar contra el terrorismo y a que puedan reconstruir sus Fuerzas Armadas para que sean autosuficientes. Muchas gracias, mi general, por la claridad, precisión y el rigor con que ha hecho esta presentación. Hay hace pocos días, creo que todos lo hemos oído, que Marruecos unilateralmente ha ampliado la zona, digamos, ocupando aguas que serían territoriales españolas como son Canarias. No he oído ninguna cosa que nos tranquilice o que haya algo que diga, no, oiga, es que esto no es así, esto no se puede hacer unilateralmente, sino que España y sus Fuerzas Armadas en un momento determinado estarían capacitadas porque hay unos intereses estratégicos, hay unos minerales estratégicos y hay una zona de influencia que esto no se puede ocupar por una declaración unilateral de Marruecos. ¿Qué opina sobre esta? Todavía no ha llegado a crisis ni a conflicto, ¿no? Todavía no ha llegado. Y no le puedo tranquilizar porque yo sé lo mismo que sabe usted por los periódicos, ¿no?
Es evidente que bueno, Marruecos de forma unilateral ha ampliado en su legislación sus espacios de interés y eso entra en conflicto con los españoles. Para eso ha ido la ministra de Defensa a Marruecos, se ha entrevistado con las autoridades de Marruecos y parece ser, por lo que yo he leído en la prensa, como digo, que no van a actuar de forma unilateral y sin contar con España. Veremos a ver lo que nos depara el futuro, ¿no? No le puedo dar más información, no le puedo decir más. Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitarlo, me ha gustado muchísimo su conferencia, muy didáctica, muy clara, muy sencilla, digamos, para los que no estamos en el ámbito castrense. Yo le quería hacer una pregunta o es su opinión, porque un problema que tenemos ahora mismo en España, no hace falta irse muy lejos en España, de una serie de políticos, una situación muy seria, de un reto, un desafío permanente que está en peligro, o puede poner en peligro la unidad de España. En este sentido, por parte de los políticos no podemos fiarnos mucho de cómo lo están llevando el asunto y me gustaría saber, en este caso, desde el punto de vista del Ejército, qué opina sobre esta situación que ya venimos arrastrando desde hace tiempo. Este es un tema sobre el que yo no voy a opinar. Tengo mi opinión personal, como podrá comprender, pero no la voy a decir. No la voy a decir porque voy de uniforme y estoy en un foro en el que no puedo expresarla, mi opinión personal como militar, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos al servicio del Gobierno, del poder establecido y somos unas Fuerzas Armadas constitucionales que haremos lo que el Gobierno nos diga que tengamos que hacer y actuaremos en los ámbitos o en los espacios de interés que el Gobierno crea que son adecuados. No le puedo decir nada más. O sea, como Fuerzas Armadas aquí estamos, somos de los españoles y actuaremos donde los españoles quieran que actuemos. No le puedo decir más. Buenas noches, Teniente General. Muchísimas gracias por su conferencia. Ha sido estupenda. Hemos aprendido mucho. Yo creo que, por lo menos lo que yo he visto, es que vamos a un ejército que parece de ciencia ficción, ¿no? Que de películas, de las que estamos viendo ahora en el cine. Para eso se necesita lo que usted dice en las conclusiones, ¿no? Una necesaria financiación que sea suficiente y que sea estable. ¿Usted está contento con la financiación que tienen ahora mismo los militares? A ver, yo desde que soy teniente no conozco a ningún jefe de unidad que esté contento con lo que tiene, ni con el personal ni con los recursos. Eso está más claro que el agua, ¿no? No, pero ya fuera de broma, es cierto que esto parece la guerra de las galaxias y lo va a ser. Y esta tecnología no es barata, esta tecnología es cara. Pero, claro, no he puesto la última transparencia. Solo hay una cosa más cara que la disuasión, que es la guerra. Y solo hay una cosa más cara que la guerra, que es perderla. En este caso no hay segundo puesto, no hay medalla de plata. O ganas o pierdes. Entonces, es una inversión en estabilidad, en seguridad. Es cierto que hay otros países, como Francia, por ejemplo, que tienen una ley de programación y presupuestación que proporciona a 5 años una estabilidad de presupuesto para las Fuerzas Armadas, de manera que pueden calcular el dinero que tienen disponible y organizarse, ¿no? Nosotros en España sí que es cierto que, y lo hemos dicho muchas veces, nos gustaría que existiera, porque proporciona una cierta estabilidad a la hora de saber, y lo saben los amas de casa. Si saben el sueldo con el que cuentan durante todo el año, a final de mes, se pueden organizar, ¿no? Pero esto de que los presupuestos sean inciertos cada año, pues proporciona un cierto nivel de incertidumbre que dificulta todo esto. Sobre todo porque los programas de armamento son programas a varios años, son programas importantes y son programas a varios años y necesitas saber que cuentas con el dinero suficiente para meterte ahí, ¿no? Bueno, de momento vamos saliendo adelante, pero sí es verdad que nos gustaría una cierta estabilidad en los presupuestos, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, Teniente General, enhorabuena por la exposición, por la conferencia. Quisiera preguntarle por el proyecto del acelerador de partículas que está previsto en Granada, si todo va según lo previsto pueda instalarse en Granada, cómo desde el Ejército, desde el MADOC y en esa relación, en esa conexión con la Universidad de Granada, puede el Ejército apoyar o ayudar a que ese proyecto finalmente se instale en Granada y qué ventaja podría tener para Granada y para el MADOC como centro de tecnología y de inteligencia. Bueno, nosotros poco podemos ayudar a la universidad en este proyecto del acelerador de partículas, ni por expertise, porque no lo tenemos, ni por dinero, porque bueno, bastante con lo que tenemos ya, ¿no? Pero desde luego creo que para Granada, dentro de lo que es la Granada tecnológica, lo que es la Universidad de Granada, que es
un pilar fundamental de la ciudad en cuanto a generación de conocimiento, va a ser muy bueno. Y si es bueno para Granada y es bueno para la universidad, a la que nosotros queremos y apreciamos, es bueno para nosotros también. Porque todo el conocimiento que se genere en la universidad, desde luego que trataremos de que se traspase también de que se trasvase a este proyecto. Tenemos una relación muy estrecha con la Universidad de Granada desde hace muchos años. Tenemos proyectos de investigación en común, tenemos publicaciones en común, colaboraciones, vienen becarios de la universidad aquí al MADOC, en fin, la relación es extraordinaria. Por eso digo que será bueno para la universidad, será bueno para Granada, y todo lo que es bueno para la universidad y para Granada es bueno para nosotros. Bueno, quiero en primer lugar felicitarlo por la elocuente y específica, detallada y magnífica conferencia que hemos oído y a la que no estamos precisamente acostumbrados. No estamos acostumbrados a escuchar cómo nuestro ejército se desplaza, cuáles son los conceptos y cuáles son las estrategias que lo dirigen. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención lo de la frontera avanzada, porque en realidad es un invento de la guerra bastante interesante, sobre todo para la población civil. Y hablando de la población civil, yo como lejano al campo castrense, que no displicente en absoluto y al revés, me gusta que haya un ejército que nos proteja, me gusta que nuestra nación esté, que sea segura, precisamente por su ejército. Pero hay una parte del ejército que es una dimensión social, que es la unidad militar de emergencia, que es quizás la que la población con más, por desgracia, con más frecuencia es la que frecuenta y con la que nos relacionamos, incluso profesionalmente algunos. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión que en el ejército o cuál es la visión que el ejército tiene de esta unidad militar de emergencias. ¿Cómo se considera dentro del ejército? Pues muy bien, como no podía ser de otra manera. Es una unidad muy querida por nosotros, es una unidad que, digo que muy bien, como no podía ser de otra manera, es una unidad muy querida por nosotros, que realmente ha hecho mucho por que la sociedad nos conozca, pero porque trabaja aquí. Trabaja aquí y es muy visible cuando hay una catástrofe, cuando hay una inundación. Los que son invisibles son los pilotos que están en alerta todos los días defendiendo nuestro espacio aéreo, los marinos que están patrullando nuestras aguas territoriales todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, o nuestros soldados que están en puestos permanentes de vigilancia, ¿no?, del ejército de tierra. Y son invisibles casi porque no salen en la tele, la gente que tenemos desplegada en el Líbano, en la República Centroafricana, en Mali, que se están jugando la vida todos los días para defender los intereses y la seguridad de los españoles en esas zonas tan alejadas y tan peligrosas, ¿no? Entonces, la unidad de emergencia es una unidad muy querida que ha hecho mucho porque la sociedad nos conozca nuestro espíritu de servicio, nuestro espíritu de sacrificio, nos aprecie más todavía, pero también quiero romper una lanza por las unidades que son menos visibles y que, como digo, están trabajando todo, y no solamente el ejército de tierra, como digo, están trabajando todos los días. Nadie se entera, nadie los escucha, nadie los oye. Bueno, algunas veces yo que vivo en Alcalá oigo despegar a los aviones de Torrejón, pero ahí están y también merecen un reconocimiento, ¿no?, creo. Yo quisiera también hacer una pregunta, y es en relación con Europa y en relación con Estados Unidos. Si muchas veces se ve a los Estados Unidos como, sobre todo con el nuevo presidente que tiene, que no sabemos si un día va a cortar la relación, no va a cortar, mantiene esa historia por razones puramente económicas. Entonces, el ejército europeo, en lo que sabe, está intentando tener una mayor autonomía. Sí,
Bueno, todos los que hemos salido al extranjero y hemos participado en estructuras multinacionales, todos los que hemos salido al extranjero y hemos participado en alguna estructura multinacional sabemos que cualquier crisis que se plantee hoy en día debe acometerse con nuestros aliados. Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho, ¿no? Y especialmente con Estados Unidos, que tiene unas capacidades tremendas, ¿no? De mando y control, de vigilancia aérea, de transporte estratégico. La OTAN es una organización de seguridad que, tal y como estamos viendo, el entorno operativo se demuestra necesaria en nuestros días, pero también es verdad que hay iniciativas para desarrollar lo que es el pilar europeo de la defensa, ¿no? La defensa común. Esto va a diferentes velocidades según los tiempos, ¿no? La última iniciativa fue la cooperación estructurada permanente, que es una manera de reforzar la cooperación de los países europeos en materia de defensa y que va bien, pero un poco a trompicones, ¿no? Creo que la defensa tiene que ir detrás de una defensa común, tiene que ir detrás de una política exterior común. Y todavía estamos lejos de tener en Europa una política exterior común y consensuada. No obstante, la defensa es una de las zonas más fáciles para progresar, porque todos estamos de acuerdo, como digo, en que los problemas, las crisis, las debemos resolver juntos. Entonces, vamos caminando, vamos caminando. Sería bueno que hubiera un pilar europeo fuerte de la OTAN, con capacidades propias. Tenemos un cuerpo de ejército europeo que está articulado con unidades europeas, pero debemos reforzar, o deberíamos reforzar ese pilar. Y sobre todo deberíamos ponernos de acuerdo también en el ámbito de la Unión Europea en temas de política de seguridad exterior, que todavía no existe el suficiente consenso, ¿no? Estamos viendo que hay algunos países que miran más hacia el este y hay otros países como los del Mediterráneo, España, Italia, Francia, que miramos más hacia el sur, ¿no? Y eso a veces es difícil de compaginar, ¿no? Bien, se ha terminado el turno de preguntas y, por supuesto, pues sigue siendo una verdadera satisfacción para nuestro club el tener este foro abierto para poder efectuar las preguntas que estime por conveniente a nuestro ilustre conferenciante, al que de nuevo le damos las gracias por su brillante conferencia y, sobre todo, por la predisposición con la que nos acogió cuando venimos a hacerle la solicitud, la cercanía con la que siempre nos ha tratado y, por supuesto, la brillantez de esta conferencia. Y, con su permiso especial, le pido autorización para dar las gracias a su jefe de gabinete, que me ha ayudado enormemente en el desarrollo de todo lo necesario para que esto pudiera llevarse a cabo. Ponte de pie, Ramón. Muchas gracias a todos por su asistencia. Excelentísimo señor Teniente General, ha sido para mí una sorpresa, como me esperaba, la conferencia magnífica, que yo creo que yo he visto un silencio sepulcral, lo que demuestra el interés grandísimo que ha despertado. El Club de la Constitución se honra, primero estar con el señor Teniente General, luego en este marco incomparable que de este salón de capitanes generales, que la verdad que para nosotros siempre ha tenido un grato recuerdo. El club tiene por costumbre que nuestro invitado firme el libro de honor del Club de la Constitución. Así que, por favor, Marisol. Hasta aquí. Bueno, es para mí un honor y un placer impartir una conferencia en este Club de la Constitución, prestigioso foro dentro y fuera de Granada, que impulsa y pone en valor nuestra querida Carta Magna, marco que regula nuestra convivencia y que nos ha proporcionado progreso y bienestar. Agradezco al presidente del club y a su Junta de Gobierno la oportunidad que me brindan de aproximar las Fuerzas Armadas a la sociedad a la que sirven y demostrar nuestro compromiso con la seguridad y defensa de todos los españoles. Damos por terminado este acto con un agradecimiento muy especial al Teniente General por su magnífica conferencia
y porque una de las cosas que más me ha gustado es esa relación que existe con la Universidad de Granada y que a nosotros nos sienten de orgullo, porque además son dos instituciones que me parece que están a punto de cumplir o han cumplido 500 años, la Capitanía General de Granada y la Universidad de Granada. Es costumbre del Club de la Constitución el tener un recuerdo con un obsequio que, bueno, que representa mucho para nosotros y que refleja pues, nuestro principal monumento, que es la Alhambra. Así que vamos a proceder a dárselo. Qué bonito de la Alhambra. El patio de los Leones. Sí, no lo veo con las gafas. Muy bonito, muy bonito. Muy granadino. Pues se da por terminado el acto. Muchas gracias por su presencia. Bueno, sí,